Esta es nuestra séptima reunión de Codicia, una enseñanza de algunos temitas de Eclesiastés. Así que vamos a abrir en el Eclesiastés, en el capítulo 7. Pensé pues que ahí me iba a leer. Solecito nos lee todo el capítulo. Entonces Miguel nos va a leer todo el capítulo de Eclesiastés 7, que son 29 textos seguidos de lo que dice el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo. Bien, pues hermano, esperamos que usted encuentre ahí esa parte. Eclesiastés 7:1. Mejor es la buena fama que el buen encuentro. Mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pensar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el suspiro del espíritu que el altivo espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia, y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia, y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá interesar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Bueno es que tomes esto, y también de aquello apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga bien y nunca peque. Tampoco aplique su corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pensando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto
pero ellos buscaron muchas perversiones. Muchas gracias, Miguel. En el capítulo 1, el versículo 1, Salomón no se presenta como Salomón, aunque el texto de Eclesiastés es presentado por Salomón. Por eso cuando leemos Eclesiastés podemos decir que ocurre en un periodo que está ya en la sabiduría de Dios, o sea que se encuentra en comunión con Dios, porque él tuvo como un momento en su vida que él abandona la sabiduría de Dios, y eso lo encontramos nosotros en las escrituras, en la historia de Salomón. Ahora, él es muy atrevido. Él se llama el ¿qué? Predicador. O sea, que él dice, ahora yo soy un predicador. No estoy diciendo que antes él no lo reconocía, pero él dice, yo soy un predicador. Entonces, cuando hablamos de un predicador, entendemos nosotros que se refiere a un hombre que está dando el mensaje de Dios, está trayendo el mensaje de Dios. Entonces, él no simplemente habla como un gran rey, un gran estadista, un gran sabio, sino como un hombre que considera que él es uno que trae ¿qué? Nuevas, mensaje de Dios. Ustedes se han dado cuenta que en la primera reunión, cuando hablamos del capítulo 1, solo explicamos el versículo 13, 12 y 13. Luego, en el capítulo 2, este capítulo sí hice un esfuerzo de presentar el capítulo 2, porque el capítulo 2 es un testimonio muy breve que él hace de todo lo que él experimentó en su propia sabiduría y cómo él buscó de encontrar satisfacción a su vida aparte de Dios. Y él termina diciendo, por supuesto, que él terminó aborreciendo su vida. Y este 2 sí lo vimos muy generalmente, pero vimos todos los versículos del 1 al 26, muy rápidamente, por supuesto. En Eclesiastés nos dimos a la tarea de explicar a partir del versículo 11, pero explicamos básicamente el versículo 14 y el versículo 15, no hemos explicado más. Cuando entramos al capítulo 4 hablamos de versículos que se refieren cuando el hombre vive solo, el peligro de vivir solo y la trampa satánica que usted viva solo, que sea un hijo que deja la familia para que vive solo, un esposo o una esposa para que queden solos. Y hablamos que dentro de la vida de la iglesia es muy importante que haya entre nosotros comunión, porque nos ayudamos y nos levantamos. Y solamente hablamos de ese temita basados básicamente en el texto del versículo 9 y muy rápidamente hasta el 14. En el 5 estudiamos un versículo que fue el versículo 1, y cuando entramos al capítulo 6, que fue la semana pasada, también nos dimos a la tarea y explicamos el versículo 1 y el versículo 2. O sea, no alcanzamos a ver toda esto. Y ahora estamos en Eclesiastés, que es un capítulo de 29 versículos, y por supuesto no voy a enseñar todos estos 29 versículos. Así que es lo que quería como decirle, cómo es que estamos estudiando. Jaime,
ahí dile a Solecito que aparecen normalmente los títulos, porque a veces los títulos que colocamos tienen que tener como la misma temática. Entonces, esta vez es que ella coloca parte 7. No es que estamos estudiando el capítulo, sino parte 7 de Eclesiastés. Bien, gracias, hermano. Ahora, entrando a Eclesiastés, hemos dicho del capítulo 6, 5, 4, 3, 2, 1 o cualquier parte de la escritura, que cuando uno va a leer, hay que hacer un esfuerzo o va a enseñarle a los niños o a los adolescentes o a los jóvenes o a los adultos o a la iglesia o a algún tipo de seminario, etcétera, etcétera. Hay que tratar de encontrar el tema y luego encontrar el tema que habla del tema. Eso es un esfuerzo que hacemos. Ahora, a veces es bien complicado encontrar el tema principal de un pasaje bíblico, pero muchas veces también es muy sencillo. Como en esta oportunidad, lo que vamos a hacer, ahora voy a explicar cómo se encuentra, por lo menos en el capítulo 7 de Eclesiastés, con facilidad de que habla el capítulo 7. Entonces eso lo se dedica, lo quiero compartir. Ahora, en Eclesiastés, Jaime, ¿tú qué versión tienes? Dios ha hablado, pastor. Bueno, vamos a ver cómo nos va, porque nuestro hermano tiene la traducción de nueva traducción. Laura también tiene otra. ¿Cuál tienes? La nueva traducción viviente. Bueno, entonces vamos a leer a todos. Hay una introducción que viene del 6.2. Dice en la Reina Valera. Primero voy a leer la Reina Valera. Hay dos preguntas claves. Porque, hermanos, todo lo que se hace bajo el sol sí es importante. ¿Sabe por qué? Porque todos los que vivimos bajo el sol, es decir, en esta tierra, nos toca ¿qué? Vivir la vida. Nos toca, no voy a decir que como venga, sino hay que vivirla. Entonces usted la puede vivir en su propia sabiduría o en la sabiduría de Dios. Y usted puede tratar de pasar toda la vida buscando satisfacer su vida en las cosas y en las personas y no en el Señor. ¿Ven? Entonces hay dos preguntas. Leo el 12 y luego teniendo pues las dos, leamos el 12. Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? ¿Verdad qué bonito? Todos los días de la vida de su vanidad, es decir, cuál es el bien. Usted tiene que vivir de lunes a lunes y todo el año. Y si usted se importa lo que pase bajo el sol, que eso va a ser importante para su vida. Y luego la otra, los cuales él pasa como sombra. O sea, el tiempo aquí es temporal. Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Entonces ahora escuchemos a Jaime y luego a mi hermana Laura. El 6.12 como una introducción. Amén. Eclesiastés 6.12. De hecho, nadie sabe lo que es mejor para el hombre durante los contados días de esta vaga ilusión que es su vida. Sus días pasarán como una sombra, y quién podrá decirle lo que ha de ocurrir en este mundo después de su muerte. Después de la muerte. Mi hermana nos va a leer en Eclesiastés 6.12 en la traducción, en la nueva ¿qué? Nueva traducción viviente. Nueva traducción. En la brevedad de nuestra vida sin sentido, ¿quién conoce cómo pasar mejor nuestros días? Entonces, es cómo vivir bien. ¿Cómo? Es que la vida es para vivir bien, Sí, sí, amén. para disfrutar. El matrimonio es para disfrutar. Así es. La juventud es para disfrutarla. La comida es para disfrutarla.
La iglesia es para disfrutarla. Los paseitos a San Andrés es para disfrutarlos. La vida cristiana es para disfrutar de la vida, de una buena comida, de un buen traje. Dios te da todo eso para que disfrutes. Si tú no lo haces, tú estás viviendo tu vida. Tu vida. Porque en el estudio anterior hablamos que Dios nos creó no para que las cosas nos satisfagan, sino para que escuche, si tú no disfrutas de lo que acabo de decir, estás cometiendo pecado, porque estás haciendo lo contrario a lo que Dios quiere. No, qué cosa más hermosa. Ahí me llaman los muchísimos. Pero pastor, es el capítulo 7. El capítulo 7, pero bien. Hermana, te detuve, ¿cierto? Lo de la parte B. No, sí, la parte B, gracias. Nuestra vida es como una sombra. ¿Quién sabe lo que sucederá en este mundo después de la muerte? O sea que uno debe vivir de tal manera que se proyecta para vivir después de esta temporalidad. Entonces, ¿para qué es la vida aquí? La vida aquí es para que usted se prepare para la que viene. Es decir, salir de la temporalidad para vivir en donde, en la eternidad. Jaime, y como vives en la temporalidad, vivirás en la eternidad. Si vives sin Cristo en la temporalidad, terminarás viviendo en la eternidad sin Cristo. ¿Qué tal, no? Si usted no disfruta de Cristo en la tierra, usted no va a disfrutar de Cristo en la eternidad. Esa es una pregunta bien interesante. Entonces, dije que yo no puedo pues como ver todo esto. Entonces, por asunto del tiempo, ¿cómo nos va? Voy a pedirle a Miguel que mire Eclesiastés 7 y lees el versículo 11, 12, 13 y 14, y ahí lo vamos a detener. No creo que alcance pues a examinar este texto, pero léelo, hermano. Buena es la ciencia con herencia. Esa ciencia es sabiduría, sí. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Los que ven el sol son los que están en la tierra. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Pare ahí, es decir, como es de importante el dinero, es importante la sabiduría. No creo que haya ninguna persona tan tonta que diga que no quiere dinero. Pero hay gente tan tonta que no quiere sabiduría. Versículo 13. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá interesar lo que es torció? 14. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Pare. En el día de la adversidad, ¿qué? Considera. ¿Sí ve qué bonito es? Sí. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Bien, entonces, si estuviera tratando de explicar Eclesiastés, diría, vamos a hablar un poquito acerca del versículo 11 hasta el versículo 14. Y dije que a veces es muy difícil encontrar el tema de que habla, pero a veces también es muy sencillo. Voy a pedirle a Miguel, que tiene ojos de ¿qué? ¿Cómo se le dice? ¿Ojos de qué? De halcón. De Ya. águila. A ver si rápidamente, dejémosle eso a Miguel. Miguel, rápidamente, ¿cuántas veces aparece la palabra sabiduría? Es lo que él mira. Para mostrarle que a veces es sencillo porque se repite la palabra
Y si se repite la palabra Jaime, ese es. Y ahí es sencillo. Y hay momentos que son muy sencillos. A veces hay que dedicar tiempo a inquirir el texto, pero en este caso nos da esa facilidad. ¿Cuántas tienes? Más o menos. Del 11 al 14. O todo. Del versículo 11 hasta el 28. Ah, ¿qué nos llevaba una? No tiene que ser exacto. Bueno, tú lo leíste. ¿Cuántas encontraste? 8. ¿Usted, Miguel? Voy en 4. 5. Y encontré 6. Bueno, muy bien. De todas maneras, en términos de exposición gramatical, cuando hay 3 ya es suficiente información para saber que ese es el tema. Pero imagínense que 6, el hermano vio 8, 6 de las 6. Ahora, es necesario abordar, ¿cierto? Como solamente voy a mirar parte de Eclesiastés, a ver hasta dónde llego, del versículo 11 hasta el versículo 14, es necesario para poder entender de ahí en adelante en el texto, es desde la perspectiva del versículo 13. Lee el verso 13. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Ve lo que dice el verso 13. Y realmente, si usted lee la escritura, ¿qué es lo que hay que enderezar? Si usted lee el texto dice la pregunta, ¿quién podrá enderezar lo que él torció? ¿Qué dice la traducción de la nueva traducción viviente? ¿Qué dice? Dice, acepta el modo en que Dios hace las cosas, porque ¿quién puede enderezar lo que él torció? Bueno, entonces, ¿quién torció? ¿A quién? Según el texto. Según el texto, es que hay cosas que Dios hace. Porque ¿quién torció lo que torció? ¿Quién? Dios. ¿Quién? Dios. Usted no me lo está creyendo, pero le digo la verdad, eso no importa. El texto lo dice. ¿Qué dice el texto? ¿Quién podrá enderezar lo que él? Esa es una declaración importante de qué? De que según el texto, ¿quién ha torcido algo? ¿Quién? Dios. Entonces esto se refiere a la ¿qué? A la soberanía de Dios. Dios tuerce los caminos. Es que usted no es nadie, ni yo soy nadie. Dios es soberano y Dios le puede torcer los caminos y quedar usted con un camino torcido. Y después, ¿qué es lo que le pregunta el predicador? ¿Usted qué va a hacer? ¿Sí ven qué cosa tan impresionante? Que esto no es un juego. Uno muchas veces juega con Dios y se mete por donde no es. Y de pronto, cuando se mete por donde no es, resulta unas cosas y las cosas quedan ¿qué? Esa palabra torcido, Jaime, es una palabra equivalente. Aquí está aquí equivalente, Jaime, ahí o usted aquí la uno. No, ¿en qué equivale la palabra torcer? No, es lo mismo. ¿Es lo mismo? Sí. Sí, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, escuche, no se asuste, pero el único que le puede torcer su vida es Dios.
y se la tuerce. Nadie más. Ni el tío, ni la tía, ni el vecino. Y no diga, ay, cómo me dañó la vida este hombre. Pues mentiras. Ay, cómo me dañó la vida esta mujer. Eso es mentiras. Sino que Dios tuerce y la pregunta que uno hace, ¿cómo así? El texto lo dice con claridad. Trate usted de responder. ¿Quién podrá enderezar lo que Dios torció? ¿Quién? Preguntémonos y respondamos nosotros. ¿Quién? ¿Quién lo dice? Solo el que la torció. O sea, ¿quién? Dios. Por eso es muy necesario venir a Dios. Porque nadie puede enderezar tu vida. A veces nosotros decimos, este hombre como es de alcohólico, ¿cierto? El único que puede cambiar la vida de él es el Señor. Porque como ese hombre se entregó al pecado, Dios lo dejó que viviera así y su vida quedó como consecuencia torcida. Porque las consecuencias no son unas de malas de la persona, sino que las consecuencias hacen parte del toque de Dios y Él tuerce. La palabra equivalente a torcer, ¿cuál podría ser como un sinónimo? Desviar. Desviar. Jessica. Michael. A ver. Concéntrese. Cambiar. La pregunta es muy sencilla. Lo que Dios hizo, ¿quién lo puede quitar? Hay enredar. Enredar es guiar. Lo que Dios hace, ¿quién lo puede arreglar? Lo que Dios hace, ¿quién lo puede qué? Cambiar. ¿Quién lo puede cambiar? Escuche y no se asuste. Según el texto, lo hace es ¿quién? Dios. Dios. Pero el pobrecito, vea cómo está viviendo. Pregunte y verá que es porque está así. Pregunte. Cuando usted ve, y voy a decir una palabra, cuando usted ve a alguien que está, digamos, en una cárcel pagando años, pregunte por qué está así. Por demás. Porque Dios es soberano y Él no le pregunta a usted, hoy estás haciendo y deshaciendo y mañana entras en un punto que Dios te ha tocado y ya quedas ¿qué? Torcido. Quedas torcido. Por eso es la urgencia de predicar el Evangelio. Porque la única manera que una persona salga y cambie es única y exclusivamente la persona que soberanamente actúa así. Por eso es necesario predicar la cruz, el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, nadie puede cambiar. Es mentiras, miren, las ayudas, la sociología, todo. Precisamente esta mañana, hoy es jueves, se me acercó un señor que estaba medio borrachín, por la mañana como a las 9 de la mañana. Y estoy tomando un tinto y se siente, me extiende la mano y me dice, mucho gusto, yo me llamo tal. Yo no, como estaba borracho, estaba inhibido.
y me dijo, quien le habla se llama tal y soy sociólogo y he sido profesor de la universidad tal, una universidad tal. Y le dije yo estas palabras. Le dije, el hecho que usted me está diciendo que es sociólogo, se supone que usted se dedicó, como enseñó o enseñaba, ya estaba más bien veterano, se supone que usted se le pasó la vida ayudándole a la gente para que no vivan como usted está viviendo. Es una contradicción. Por eso no hay nada que pueda cambiar a un hombre. Nada, ninguna norma, ninguna regla, ni nada. Por eso, el que tuerce es el único que puede ¿qué? Enderezar. Y qué bueno. Permítame decir algo en público de mí, no de usted, pero me imagino que es igual. Dios, ¿cómo puedo enderezar mi vida como era? Solo cuando uno se arrepiente, Él puede cambiar su vida como era. Piense un momento cómo fue su vida. Cómo usted vivió una vida asquerosa, una vida separado de Dios, alejado de Dios, y hacía cosas y ya las cosas no le estaban dando y estaba más enredado que la samaritana. Y el Señor, como a la samaritana, le ofreció ¿qué? Le ofreció. Y ella se arrepintió. Y hoy nosotros decimos, ¡uy, Dios mío! ¿Cómo me arrepentí y cómo me has interesado? Esa es la palabra ahí. ¿Cómo me has cambiado? ¿Cómo me has transformado? Eso es impresionante. Entonces, lo que Dios ha hecho, ¿quién puede cambiarlo? Solo el mismo Dios. Eso es una cosa maravillosa. Así que el versículo 13 dice, mírate, ¿la obra de quién? ¿De quién? De Dios. ¿Ve que esa es la obra de Dios? Esa es la obra de Dios. ¿Cómo así, pastor? Sí. El hombre sin Cristo, lo que él está viviendo, claro que es parte de sus decisiones, pero por vivir así, está así porque es Dios que ha hecho una obra en él, y no siempre la obra de Dios es A, sino también es B. Y aquí, ¿qué es lo que dice el texto? ¿Cuál es la obra de Dios aquí? Por eso hay que predicar el Evangelio, porque si la persona no se arrepiente, entonces viene la obra de Dios, y la obra de Dios, muy feo lo que voy a decir, ¿cómo le parece? Ahora, tuerce la persona. Y tuerce la persona, ¿cuál es el sinónimo que estamos usando? Me dices que no está ahí la palabra. Lo dice torció también. Torsión. Usemos alguna palabra que nos ayude a ver. Hermano, pregúntale a Selene. No, en serio, no estoy charlando. Pastor, ¿quién puede desenredar lo que él enredó? Solo oír. Sí, pero recuerde que eso fue como, vamos a verlo, como algo que no tuve en cuenta el Señor, y uno cree que le va a ir bien siempre, porque el pecado tiene esa magia satánica. Es que yo peco, me va a ir bien, y Dios hace que no le vaya bien. Yo veo mucha gente, Jaime, de cachaco, con un maletín y andando erguido y entrando en una oficina y sin Cristo, y ese hombre da la impresión que es alegre, que es contento y que tiene paz. Mentiras, porque Isaías dice: no hay paz para los impíos, dice mi Dios. No hay paz. Por eso es urgente predicar la palabra. Entonces, el predicador dice: mira la obra de Dios. Mira la obra de Dios.
bajo la verdad del 7:13 es que se puede entender los versículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29, solo a la luz del versículo ¿qué? 13. A la luz del versículo ¿qué? 13. Y cuando uno empieza a leer del 13 en adelante, teniendo en cuenta el versículo 13, nos vamos a encontrar que se va volviendo como muy largo año. Entonces Dios, que es tan sabio, Él habla como en bloques, como de lo mismo, pero en temas, ¿cierto? Como de manera que temática. Entonces, de un versículo a otro versículo habla de, teniendo en cuenta lo mismo. De un versículo a otro habla de, y de un versículo a otro habla que de, ¿bajo cuál verdad? Bajo la verdad de qué? De Eclesiastés 7:13. ¿Cuál es la verdad de Eclesiastés 7:13? ¿Cuál es? Esa es la obra de Dios. Cambiarlo a usted. Cambiarlo a usted. Déjeme quitarla de usted, cambiarme a mí. Si ustedes supieran yo cómo viví, ustedes dirían, no puede ser. Si alguien conociera su vida, no daría un peso por usted. Porque estábamos, hermano, en la más grande que oscuridad de nuestra vida. Y por eso es que bajo el versículo 13 podemos mirar la necesidad de ocultar o de buscar en el texto lo que nos dice. Y mire cómo empieza una primera parte, no toda, por supuesto, y usted le puede colocar a lo que sigue del verso 14 hasta el verso 18 como una primera parte que he hecho como un bloque. Usted le puede colocar como lo que se llama Jaime Bosquejo, ¿cierto? Como Jaime dice, punto número 1. Usted lo puede colocar el que usted considera que sería el punto número 1, ¿sí? Ahora, tenga en cuenta qué versículo para poder entender lo que sigue. El verso 13. El verso 13. Según el versículo 14, cuando entramos, cuando dije lo del verso 13, no voy a decir que usted lo pensó así, pero es muy seguro que cuando dije eso del verso 13, usted dijo, no lo creo, porque Dios siempre da qué, porque Dios sabe soberanamente, normalmente Él actúa según A, no, Él actúa según B, Él, según C, Él, según qué, D, Él. Y la respuesta a su naturaleza pecaminosa, porque está diciendo, yo no creo que Dios actúe de esa manera, lo responde en el verso 14. ¿Qué dice el verso 14? Lee. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Vale. Entonces, se ve que el texto habla que hay cosas que marchan, Bien. y hay cosas que no marchan. Y hay cosas que Dios no deja, Jaime, que marchen. Hay cosas que Dios no deja que marchen. Porque es una manera de hacer ¿qué? Un juicio. Es una manera como al hombre, vamos a ver más adelante, que no lo deja
Eso lo estudiamos hace 8 días. No lo deja que disfrutar, disfrutar. Porque el disfrute es un regalo de Dios. Y el vivir sin el disfrute es una manera de un trato de juicio de Dios. Es decir, te doy, pero no lo disfrutas. Y no lo disfrutas porque has caído en el error, en el pecado de tratar de satisfacer tu vida con las cosas y las personas. Jaime, hay gente que se decepciona porque fulano del tal no hace lo que ella diga o lo que él diga. Y dije algo muy duro, Jaime, hace 8 días. Jenny estuvo aquí, que hablé con Jenny en otra oportunidad, y le dije algo a Jenny que no me arrepiento, Jaime. Le conté una historia que yo se las conté a ustedes, que no la voy a repetir. Y estamos hablando es que hay personas que quieren que otra persona viva como él quiere que viva para que la mantenga contenta. Entonces hay hombres y hay mujeres que no saben vivir con hombres pobres o con mujeres pobres. Hay gente así. Hay gente así. Yo creo que debí haberme ganado, entre comillas, cierta molestia por eso, cierta molestia por eso. Pero la verdad del texto es que si hay algo que Jehová aborrece, es que usted esté tratando de satisfacer su vida por medio de ¿qué? De personas. ¿Por qué una mujer o un hombre abandona a su esposo o su esposa? Porque no me está ¿qué? Satisfaciendo lo que yo quiero. Y entonces Jehová le dice, es que ese hombre no te puede satisfacer. El único que te puede satisfacer soy yo, y estás errado. Disfruta de esa relación, pero no te apegues al punto hasta de morir. En el mundo es así. Una muchacha conoce a un muchacho y a los 15 días el muchacho la deja y se quiere morir. Incluso hay quienes se suicidan. En 15 días dejó de disfrutar por buscar ¿qué? Satisfacción. Miren, yo diría que Jaime ama esta iglesia porque él es pastor y quien le habla también. Pero a mí no me satisface la iglesia, es Cristo. Para que cuando alguien aquí haga algo que no me gusta, eso no tenga que ver nada con que me guste o no me guste la iglesia. Porque hay gente que dice, no, ya no me gusta la iglesia, no me gusta. No me gusta, porque vi a la señora, David, un nombre Jaime, a Rebeca, David, me voy para otra. ¿Qué pasó con la mujer samaritana? No me satisfizo el primero, no me satisfizo el segundo, y si no encuentra a Jesús, podríamos decir que Jesús le pudo haber dicho, 20 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Si las cosas marchan bien, disfruta. Pero si las cosas no andan bien, ¿qué dice el texto? Considera. ¿Sí ven? Considera. O sea, si hay adversidad, considera. Ahora, ¿considera qué? Es que caigamos que, Miguel, bueno, vea, me incluyo, somos tan tarados, tan tapados, tan sardina esta parte, que la única manera que nosotros, según el versículo 14, consideramos la vida que llevamos, es cuando Dios pone unos frenos tesos, unos frenos.
Y uno dice, uy, ¿y uno qué? ¿Qué dice? Considera. O sea, a ver, si hay una adversidad, que va a haber adversidad, considera por qué. Dígame, ¿por qué puede venir una adversidad? Dígame, Cris, una sola, dígame una. Ustedes, una. ¿Por qué puede venir una adversidad? Paola, gracias. Paola, primero le agradezco mucho que me ayude. No me solo. Dos, recuerde que si no aciertan, Jaime no los va a disciplinar a su lado. No, señor. Y si aciertan, Jaime tampoco les va a dar plata. Nada, Jaime no va a dar nada. Listo. Entonces, hermano, Paola, ya no va a decir. Ella no va a decir que venga una enfermedad. Sí, pero la pregunta es, ¿qué considera por qué te pasó esa adversidad? Eso es lo que dice. ¿Sí lo has entendido, Paola? Es decir, el texto lo que dice en el versículo 14 es, y en el día de la adversidad, una adversidad, muy bien, Joana me va a decir una, luego mi hermano, a alguien más ayude. Vea, Miguel, ustedes saben, siga Joana. Eso puede ser, eso es escribir. Hombre, considera como una mala decisión. Sí, una mala decisión. Y por eso me vino ¿qué? La adversidad. Dos, a mi hermano que me levantó la mano el segundo. Yo conocí al Señor a los 40 y desde los 10 fumaba a educarse. Entonces eso se llama como. No, una consecuencia, sí, parecida a la hermana, ¿cierto? ¿Cierto, hermano? Sí, bueno, eso, muy bien, no tengan ningún temor. Jaime no ha cerrado la puerta, pero aquí no se ha entrado nadie. Usted, Miguel. Yo diré que la consecuencia del pecado. Consecuencia del pecado, muy bien, considera. O sea, Jaime, ¿cómo es que me está pasando algo y yo me quedo así? No, yo estoy en Cristo, yo voy a considerar por qué me está pasando. Vamos bueno, va Michael y luego va Laurita. Miguel ya me dijo, ¿cierto? A ver, Michael. Por confiar. Por confiar en otra persona. Eso, entonces, la adversidad puede venir por otra persona que usted no le dijo que le hiciera esa adversidad. Muy bien, escriban por otra persona. A ver, Laura. Por soberanía de Dios, que quiere probar mi fe, o como con Job. Sí. Soberanía, porque Dios quiere hacer algo conmigo. Escuche, no se asuste, la respuesta está en el texto. ¿Qué tal? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mire, teniendo en cuenta lo que dijo Paola, Joana, Michael, Andrei, gracias, Miguel, Pilar, agréguenle lo que acabo de decir. ¿Qué acabo de decir? ¿Cómo? A veces nosotros somos Jaime, no buscamos de Dios y nos alejamos, como aquí hay textos, uno se aleja de la sabiduría de Dios, se aleja, pero se aleja. ¿Cómo lo sabe? El día del bien no se puso, se alabó de Dios. Escuche, ustedes tienen que sintonizarse con el Espíritu Santo. Les dije que estaba en el texto y ninguno tomó la decisión de mirar el texto. ¿Sí ven cómo nosotros perdemos riqueza del texto? El texto dice, está en el texto. En el texto que estamos leyendo.
escuche, teniendo en cuenta lo que dijo Paola, más Joana, más Michael, más mi hermano, más mi hermana, más mi hermano, agréguenle lo que dice aquí. Escuche. La adversidad considera que muchas veces es la manera como Dios te llama la atención porque estás hallando algo antes que hacer. Ahí está en el texto. ¿En qué parte dice? Para que nada yo después de... Exactamente. Eso te humilla, eso te humilla. ¿Sí? Para que no haya qué. No haya. Entonces, eso se lo agregamos, recuerden, al listado que han hecho los hermanos. ¿Sí? O sea que, en otras palabras, muchas veces, teniendo en cuenta que puede pasar así como ellos dijeron, claro, ocurre, pero le agregamos que muchas veces ocurre, es como para que uno despierte y diga, un momento, yo me estoy como aferrando a las cosas y vean las cosas como me están trayendo todo lo contrario. Sí, un momento, es que yo no puedo estar viviendo así porque es que mi respuesta y mi necesidad es ¿quién? Es Jesús. Porque el texto lo dice, a fin de que el hombre nada, ¿cómo dice la nueva, Jaime, cómo dice ahí? Y luego... 14. Sí. Y que el hombre nunca sabe lo que ha de traer del futuro. Yo creo que... Versículo 14. No, pasamos a un lado. A ver usted, Laura. Disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. ¿Recuerda? Ahí no dice nada. 14. Cuando te vaya bien, disfruta de ese bienestar, pero cuando te vaya mal, ponte a pensar que lo uno y lo otro son cosas de Dios y que el hombre nunca sabe lo que ha de traer del futuro. Sí. Según el texto, el predicador dice, hay adversidad que viene a fin de que el hombre nada halle después de... Usted se aferra a algo y se aferra. Y el Señor que lo conoce dice, se aferró. Esto que Él lo ve como una bendición se lo va a volver una adversidad. ¿Para qué? Para que deje de buscar satisfacción en las cosas y en las personas. Jaime, cuando alguien una vez me dijo, pastor, nunca pensé que fulano de tal me iba a decepcionar. Eso es una demostración que tú estabas buscando satisfacción en esa persona. Y Jehová permitió que te dieras cuenta para que te decepcionaras. Escuche, si usted conociera mi vida, usted se decepcionaría. Si yo conociera su vida tal como es, yo me decepcionaría. Porque a veces yo le pido unos niveles de vida a mis hermanos que ni yo los tengo. Por eso es algo más absurdo, es cuando alguien dice, Jaime, ¿cómo está Jaime? ¿Cómo está Jaime? Nos llamaba para decirle que ya no va a seguir yendo a la iglesia de Miraflores. Pero Jaime dice, ¿y por qué no vas a seguir viniendo a la iglesia de Miraflores? Porque estoy ya con malos testimonios. Que uno le gana decir, y el suyo es el peor que todos. Jaime, es que es así. Uno no se lo dice, porque uno tiene también que, porque será un problema o no. Pero uno por dentro es, ¿quién lo dice? Mejor dicho, por lo que se va a ir de esa persona,
es de 1 a 10. Por lo que se va a ir de esa persona de 1 a 10, esa persona tiene 3 y el que se va a ir tiene 6. ¿Se están entendiendo, hermano? Sí, señor. Ay, me leíste que Dios hace lo uno y hace qué, lo otro. Entonces, considere si es por decisiones, como dijo Paola, como dijo Johanna, como dijo Michael, como dijo André, como dijo Miguel. Sí, es que a mí se me olvida el nombre. Ayúdenme, la orilla. Pero, ¿qué dice Dios? A veces la adversidad viene para, a fin de que el hombre nada halle después de. Subraye la palabra considera. ¿Qué palabra se utiliza ahí, Laura? Reconoce. Hermano, es que si usted tiene una adversidad, pregunte por qué está así. Eso no es pecado. Diga, a ver, ¿por qué? Entonces, por una mala decisión. Entonces, ¿qué hago? ¿Me arrepiento? Por una consecuencia de que tenía 17 millones y lo prestó un hermano de la iglesia. Prestó 17 millones. Y todos los días ora por él y lo llama a ver si está vivo. El problema, le falta lo que dijo Michael, le falta sabiduría. Pero aparte de todo eso, considera eso. ¿Será acaso que Dios me está diciendo, Fabio, te estás apegando mucho, estás buscando satisfacción en Él y estás equivocado? No es en las cosas ni en las personas, sino en Jesús. ¿Sino qué? En Jesús. Si me permite usar una palabra en el verso 14, es simplemente para decir que la persona en la adversidad sepa que lo necesita a él. Porque antes, hermano, uno es todo campante, ni busca a Dios, ni ora, ni va al culto, ni nada. Pero viene una adversidad y el Espíritu Santo lo mueve a uno y uno empieza a buscar el culto. Y uno empieza a buscar la oración. Y ya se levanta por la noche, y ya se levanta por la mañana, y ya lo busca por la tarde, y está desesperado buscándolo a él. Es decir, que considere, que sepa que realmente necesita al único, oiga bien, al único que le puede ayudar, al único, no hay nadie más. ¿Qué dice la palabra en el versículo 14? Considera. Hombre, si eso lo dijo el predicador, entonces esto es parte de la sabiduría de Dios. Considera. Si hay que arrepentirse, arrepiéntese. Y por eso dije, lo torcido, nadie lo puede ¿qué? Pero el único que le pueden dejar es ¿qué? Y usted se arrepiente y él lo endereza. Dígame una cosa, y hablo por mí, pero por usted, ¿cuántas cosas de su vida hoy no siguieron ahí? Porque él las enderezó. Y la gloria es para Dios. Las noches que usted no podía ni dormir, y ahora ronca. ¿Qué tal? Por eso es que no enseñamos religión. Tenemos relación. Mire, considera eso, caigamos en cuenta. Ahora, si usted no lo hace, usted se pierde la bendición de ¿qué? De poder manejar su vida sabiamente. Porque eso no cambia a quién. Eso no a Dios no lo que, no lo afecta. Escriba esto y no le nieguen. Nadie le ha hecho daño a Dios. Nadie le ha hecho daño a Dios. Y esos predicadores, profetas falsos, nadie. Una religión que hay popular en que estamos todos,
que, oiga, esa religión no enseña todo. La religión popular, ¿si usted sabe cuál es? Enseña todo lo contrario a la Biblia. Todo lo contrario a la Biblia. ¿Cómo le parece? Todo lo contrario a la Biblia. Y no le han hecho de Don Cairo ni un solo daño a Jesús. A Jesús en la cruz venció, porque trajo el perdón de nuestros pecados. Pero después de que Él resucitó, nadie le ha hecho ningún daño. Usted tiene un Dios que nadie le puede hacer daño. Y tiene un Dios que el único que puede hacerle un daño a usted es si Él lo permite. Y aquí viene la solución. Hay adversidades, como lo dijo Laura, Jaime no te va a dar chocolatito. Pero es cierto lo que dice. Hay adversidades que Dios las envía para que nosotros crezcamos en confianza a Él. O sea, hay momentos de adversidad, hermano, y gózate. Hay momentos de adversidad con un propósito. Con un propósito. Y terminamos. ¿No le parece? Solo eso. Vea, hermano, todas las canciones que cantaste sobre cualquiera de estas se pueden usar para este culto. Gracias, Miguel. Así que la que tú quieras. Vamos a estar en pie, por favor. Y de esta manera concluimos nuestra reunión.